Los tipos envoltorio y lo que voy a contar también es para el tipo string, tienen una propiedad que se llama inmutabilidad. ¿Qué significa eso de que un objeto doble o un string sea inmutable? Bueno, pues significa lo que dice la palabra inmutable, es decir, que no se puede cambiar. Por ejemplo, yo he dicho que doble es inmutable. Entonces alguien puede decir, bueno, entonces valor nunca puede cambiar de valor. ¿No? Porque si es inmutable, no puedes cambiar su valor. Sin embargo, yo puedo hacer cosas como valor igual a valor más 1. Y voy a mostrar valor, a ver cuánto vale. Le doy a ejecutar y vale 24,4. Valía 23,4 y ahora vale 24,4. ¿No acaba usted de decir que son inmutables? Bueno, es que el concepto de inmutable no significa que no puedan cambiar de valor, sino que si cambian de valor es otro objeto diferente. Es decir, este valor que está aquí y este valor que está aquí son diferentes objetos. Es decir, que lo que hace realmente Java cuando se encuentra una operación como esta, lo que hace es borra el anterior objeto de tipo doble que se llama valor y construye uno nuevo con el valor que tenía antes más 1. Eso es lo que significa un tipo inmutable. Alguien puede decir, bueno, a mí qué mismo me da. No da lo mismo. Es transparente para el programador, es decir, el programador ve que valor vale un valor, 23,4, que después le suma 1 y que su valor cambia. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero el objeto no es el mismo. Cuando estemos trabajando con objetos que sí sean mutables, veremos la diferencia. Pero, insisto, los valores doble o integer o string son inmutables. Significa que si se cambia, lo que nosotros estamos haciendo es construyendo un nuevo objeto con el valor cambiado. Pero el objeto es diferente. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de inmutabilidad. Lo explicamos aquí con un ejemplo. Yo defino el objeto A de tipo integer, después hago A igual a más 1, el objeto A ha desaparecido y se ha creado uno nuevo con el valor de 36. Constantes. Las constantes en Java, también las vimos la semana pasada, son diferentes a las constantes en C. Una constante en Java se declara porque tiene delante de la declaración la palabra final y su valor, no puede ser cambiado durante la ejecución del programa. Por ejemplo, final int día semana igual 7. Si yo cojo este trozo de código, me vengo aquí a Java, lo pongo aquí. Fijaros que día semana tiene todos sus caracteres con mayúscula para indicar que es una constante. A diferencia de las constantes en C, las que poníamos con almohadilla define, sí tiene tipo, así que es obligatorio ponerles el tipo. Y lo que pasa que en vez de ponerle la palabra const, pues se le pone la palabra final. Si yo intentara modificar el valor de día semana, por ejemplo a 8, pues el compilador no me dejaría. ¿Veis que ha salido aquí un cuadrado en rojo y dice la variable local final día semana no puede ser asignada, no puede ser usada en una asignación, a la izquierda de una asignación. Bueno, ¿qué es una expresión? Bueno, pues también lo sabemos, ¿no? Una expresión es la unión mediante operadores variables, constantes y literales. Eso es una expresión. Entonces, ¿qué operaciones tenemos en Java? Pues tenemos básicamente las mismas que teníamos en C. Por ejemplo, tenemos operadores aritméticos. ¿Qué operadores aritméticos tenemos? Pues lógicamente las 4 operaciones básicas. Suma, diferencia, producto y división. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la división, si se realiza entre valores enteros, es una división entera. Y el resultado es un entero. ¿Qué valor se guarda? 2. Se guarda 2. Fíjate que cuando he puesto doble ni siquiera me ha dejado. Me dice que no. Me dice que no puede convertir un int a un doble. Para hacer estos problemas, evidentemente, lo que se hace es ponerle un punto a una de ellas. Si le pongo un punto, ya la operación que estoy realizando aquí es una operación entre números reales y ya si convierte el
2.5 como valor de la variable. Aquí hay algunas cosas que en los apuntes he puesto en rojo. Los he puesto en rojo porque todavía son detalles que no conocemos. Son detalles que se refieren a la herencia. La herencia es una cosa que veremos al final de este tema. Y por tanto, cuando lo hacemos, volveremos un poco sobre esto. De momento lo he puesto en rojo, insisto, para que sepamos distinguir que son conceptos que están relacionados con cosas que veremos más adelante. Vamos con el operador de asignación y el operador de comparación, que tienen comportamiento diferente al que veíamos en C. Vamos primero a intentar comprender el operador de igualdad, que en C y en Java es el operador igual, con dos iguales. Fijaros, en este problema, en este trozo de código, yo he definido dos puntos, el punto P y el punto Q. Y he definido el punto P y el punto Q con las mismas coordenadas. La coordenada 2 de abscisa y la coordenada 0 de ordenada. ¿Estos dos puntos deberían de ser iguales o no? Sí, ¿no? Tienen la misma coordenada X y la misma coordenada Y. Dos puntos que tengan la misma coordenada son el mismo punto. Si nosotros ejecutamos el código tal cual, veis que si yo ejecuto este código, me dicen que los puntos P y el punto Q son distintos, cuando en principio deberían de ser iguales. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema está en lo que en Java se llama concepto de identidad. Y es que en Java se distingue entre igualdad e identidad. Dos objetos son iguales, o deberían, comillas, ser iguales, cuando sus propiedades lo sean. En este caso, los puntos P y Q tienen sus propiedades iguales y por tanto deberían de ser iguales. Pero no son idénticos, porque la identidad es algo más fuerte que la igualdad. La identidad sería que sean el mismo objeto. Y no son el mismo objeto. Son dos objetos diferentes que tienen las mismas propiedades. Por lo tanto, los puntos P y Q deben de ser iguales, pero no idénticos. Para que fueran idénticos, la única posibilidad es mediante la asignación. Es decir, si yo antes de preguntar si son iguales o no, hago la asignación P igual a Q, ahora P y Q no solamente son iguales, sino que son idénticos. Y por tanto, si yo vuelvo a preguntar por el igual, ahora me dice que sí, que efectivamente son iguales. Por tanto, el operador igual en Java no es un operador de igualdad, sino de identidad. Repito, dos objetos que sean idénticos significa que son el mismo objeto. Si pensamos en los objetos como en cajas de memoria, dos objetos son idénticos si apuntan a la misma caja. Y dos objetos son iguales si tienen las mismas propiedades. Por tanto, si dos objetos son idénticos, entonces son iguales. Se ve la implicación en un sentido. Identidad implica igualdad. Al revés, no. Dos objetos pueden ser iguales y no tienen por qué ser idénticos. Entonces, ¿cómo se comprueba la igualdad? Espero que estéis preguntando. Pues la igualdad se comprueba mediante un nuevo operador que tiene Java justamente para la igualdad. Y es un operador que tiene que programar el usuario de la clase o el programador de la clase. Porque claro, Java no sabe cuándo dos puntos son iguales. Se lo tenemos que decir nosotros. Nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos que dos puntos son iguales si su coordenada X es la misma y su coordenada Y es la misma. En ese caso son iguales. Pero Java a priori no lo sabe. Somos nosotros los que tenemos que decírselo. Ese operador es el operador equals, que veis aquí en esta parte que acababa de comentar hace un momento. Fijaros cómo se invoca el operador equals. P.equals y se le pasa el otro argumento como argumento, en este caso real, porque estamos en la invocación. Como es un método, tiene que ser invocado por un objeto. Y pasa lo mismo que pasaba con getDistancia a otro punto. Un argumento es el objeto implícito y otro argumento el que se le pasa
como argumento real. Entonces, p.equals_q me devolverá true si efectivamente los dos objetos son iguales y me devolverá falso si son distintos. Por tanto, si yo vuelvo al punto inicial, quito la asignación, porque evidentemente en ese caso serían iguales e idénticos, y lo vuelvo a ejecutar, fijaros que ahora me dice que son distintos, es decir, no idénticos, pero sí son iguales. ¿Y cómo sabe Java que son iguales? Porque yo, antes de venir aquí a clase hoy, he implementado el equals de punto. ¿Y dónde está? Pues aquí. Ahí está el equals de punto. Vamos con él. En la clase, lógicamente. Fíjate que en la interfaz no está. En la interfaz no está el equals. Y no debe estar. La cabecera del método equals le pasa lo mismo que a la cabecera del método toString. Es obligatoriamente que sea así, como está ahí. Tal cual. Es decir, cuando uno va a construir el equals para cualquier tipo, tiene obligatoriamente que ponerle esa cabecera. Insisto, pasa lo mismo que pasaba con el toString. Uno no le puede cambiar el nombre al método toString, ni le puede cambiar el tipo que devuelve. Bueno, pues con equals pasa lo mismo. Tiene que ser así. Fijaros que de nuevo aparece un concepto que cada vez va siendo más obtuso, que es el de object, con mayúscula a la O. Obligatoriamente equals tiene que recibir un object, no un punto, como alguien podría pensar. No, tiene que recibir un object. ¿Y esto por qué? Bueno, aunque ahora mismo es difícil de comprender porque el concepto de herencia, insisto, lo veremos al final de este tema, aunque como veis hay muchas cosas que ya nos van haciendo falta. Esto es así porque equals es un método que ya Java trae implementado. Cualquier clase que yo ponga en Java ya trae implementado un equals. Lo que pasa es que el equals por defecto que trae cualquier clase es el equals de identidad. Es decir, si yo quito esto, lo voy a poner como comentario. Alguien podría pensar, bueno, si tú quitas este equals, el equals que tiene en test.punto habrá dejado de funcionar. Pues no, sigue funcionando. Veis que el compilador no me da ningún error. Lo voy a salvar para que os quedéis convencidos. Yo he puesto, repito, el equals comentado, es decir, ahora mismo no hay equals en punto, y sin embargo, aquí me funciona, o aparentemente me funciona. Voy a ejecutarlo, a ver qué pasa. Anda, me dicen que son distintos. ¿Por qué? Porque por defecto Java proporciona un equals a la clase punto. Y ese equal es el de igual igual. Es la identidad. Entonces, claro, por defecto me dice que P y Q no son idénticos. Y por eso sale distintos. Entonces, y volviendo a .mpl, yo tengo que implementar un equals. Pero tengo que tener la misma asignatura que la que trae el equals de Java. Y por eso, obligatoriamente, tengo que poner esta cabecera. Donde lo que se recibe es un object. ¿Qué es un object? Bueno, pues un object es la clase padre de todas las clases. Siempre que yo defino una clase en Java, hereda de object. Concepto, insisto, que veremos con más detalle más adelante. Entonces, ¿cómo funciona el código? Pues el código funciona relativamente fácil. Fijaros, defino una variable R de tipo boolean y la inicializo a falso. Y ahora pregunto, ¿es O un objeto de tipo punto? Eso lo hago mediante el operador instance_of, que veis aquí. Instance_of es un operador que me devuelve true o verdad si el primer argumento es del tipo del segundo argumento. En el caso de que así sea, esto que hago aquí es lo que se llama un casting. ¿Qué es un casting? Un casting es convertir un objeto que es de tipo object al tipo punto. ¿Veis que lo que estoy haciendo es convirtiendo la O
que es de tipo object, en P, de tipo punto. Esto lo puedo hacer porque previamente he comprobado que O es de tipo punto. Si no, me daría un error, en el caso de que no se pudiera convertir. Total, que ya tengo P. ¿Qué es P? Bueno, pues P es el objeto que se ha pasado como argumento al equals. Y entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Pues compruebo si el objeto que invoca su coordenada X es igual, fijaros, equals a la coordenada X de P. Y la coordenada Y del objeto que invoca es igual a la coordenada Y de P. Muchas cosas en una sola sentencia. Primero, ¿de qué tipo es P.getX? P.getX es de tipo doble. P.getX es de tipo doble. Y dis.getX es de tipo doble, en la coordenada X de dis. Y esta es la coordenada X de P. ¿Cómo comparo yo dos objetos de tipo doble? Pues con el equals. ¿Se podrían haber comparado con el igual igual? El igual igual en los tipos envoltorio funciona como igualdad, porque en los tipos envoltorio no hay identidad. Entonces, en los tipos envoltorio el igual igual es válido, pero no se aconseja su uso. ¿Por qué no se aconseja su uso? Porque se acostumbra uno a utilizar el igual igual y en los tipos envoltorios funciona, pero ya está, en los otros objetos no funciona. Y entonces es un problema. Por ejemplo, imaginaros que yo quisiera saber si dos círculos son iguales. Imaginaros que yo estuviera construyendo el equals de círculo. ¿Cuándo dos círculos son iguales? Pues cuando su centro es el mismo y cuando su radio es el mismo. ¿Y cómo comparo yo los centros? Los centros son de tipo punto. ¿Los puedo comparar con el igual igual? No. Los tengo que comparar con equals. Entonces, si desde el primer momento nos acostumbramos a comparar los objetos con equals, siempre no cometeremos el error de intentar compararlos con igual igual. De hecho, en Java el igual igual se usa muy poco, prácticamente nunca, porque es muy raro que nosotros queramos comprobar que dos objetos sean idénticos, muy raro. Nosotros queremos comprobar siempre si son iguales. Y para comprobar si son iguales, utilizamos el equals. ¿Que con los tipos envoltorios no haría falta? Efectivamente, no haría falta. Pero no pasa nada por usar. Y así nos acostumbramos bien. Actúa de igualdad y de identidad, porque en los tipos envoltorios es lo mismo. Porque este equals que yo estoy utilizando aquí no es este equals que estoy implementando aquí. Ahí está, muy bien, buena pregunta. ¿Qué equals es este? Este es el equals que compara dos objetos de tipo doble. Pero ese equals ya viene implementado en Java. Yo no tengo que implementarlo. Es que en los tipos envoltorios es lo mismo, identidad e igualdad. A ver, repito. En los tipos envoltorios, en el string pasa igual. La igualdad y la identidad es lo mismo. Es decir, dos íntegros, A y B, que valgan lo mismo, son idénticos e iguales. Tengo definido el entero A como 3. Tengo definido el entero B, voy a ponerle 3 también. Si yo pregunto si son iguales, con el igual igual, la respuesta es sí, son iguales. Porque en los tipos envoltorios la igualdad y la identidad es la misma. Y por tanto, su igualdad se podría comparar con el igual igual o con el equal, de las dos formas. Es decir, que volviendo al código, yo aquí podría haber puesto, ¿es la coordenada x de dis igual a la coordenada x de p? Y el código hubiera funcionado exactamente igual. Sin embargo, esto no quería ponerlo para que no lo vierais, porque no es una buena costumbre. Porque si nos acostumbramos a poner el igual igual, la vais a querer poner en todos sitios. Y no es buena costumbre poner igual igual. Porque en el caso de los objetos envoltorio funciona. Pero si yo quisiera comparar objetos de tipo punto, no funcionaría. Lo acabamos de ver hace un momento. Dos centros que tuvieran las mismas coordenadas me diría que son distintos.
Entonces, no debemos usar habitualmente el igual igual. Debemos utilizar el equal. Entonces, a respuesta de la pregunta de vuestra compañera, dice, pero bueno, ¿cómo puedes utilizar el equal? Pues lo puedo utilizar porque Java, cuando implementa el tipo doble, ya trae un equals implementado. Y dice que dos tipos dobles son iguales, dos objetos de tipo doble son iguales, si sus valores lo son. Y eso ya viene en Java. Y yo aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy aprovechándome, o dicho de otra manera, reutilizando lo que Java me da. Entonces, nosotros siempre, ¿vale? Siempre implementaremos nuestros equals en base a otros equals. Lógicamente, las igualdades correspondientes a los atributos de la clase. Es decir, ¿cuándo dos vuelos serán iguales? Pues dos vuelos serán iguales cuando tengan el mismo origen, el mismo destino y el mismo código de vuelo. ¿Qué deberé comparar? Pues deberé comparar esos atributos. ¿Cuándo dos personas son iguales? Pues dos personas son iguales, por ejemplo, cuando tienen el mismo nombre, el mismo apellido y el mismo DNI. ¿Y yo cómo compararé entonces dos personas con el equals? Pues comparando sus apellidos, sus nombres y su DNI. Y así sucesivamente. Entonces, y volviendo aquí, R es un valor boolean que devolverá true o verdad si las coordenadas X son iguales y las coordenadas Y son iguales. Si no, devolverá falso, que es el valor que está inicializado. Y hace return R. Esto es un casting. Lo que estamos haciendo es, este es el operador de casting. Lo que estoy haciendo es convirtiendo un objeto en un objeto de tipo punto. Esto es para que en el caso de que el objeto que tú le pases no sea de tipo punto, pues te da directamente falso. Bueno, pues entonces, acordaros, en Java se distingue identidad de igualdad. La identidad es igual igual y la igualdad es equals. Y debe ser el programador de la clase el que se preocupe de decidir cuándo dos objetos de su clase son iguales. Normalmente comparando sus atributos, claro. Bueno, aquí tenéis bastante discusión al respecto de cuándo dos objetos son iguales o idénticos. Hay que tener en cuenta que para los tipos primitivos, y por ejemplo para los tipos int, no existe la igualdad o identidad, solo existe la igualdad. ¿De acuerdo? En los tipos primitivos, el concepto de identidad no tiene sentido. El concepto de identidad solo tiene sentido para los objetos. Por tanto, el igual igual entre objetos primitivos, entre tipos primitivos, es la igualdad de toda la vida. Después, entre objetos, pues el mismo experimento que hemos hecho hace un momento, ¿no? Comparando con igual igual y comparando con el equals. Más sobre el concepto de identidad. Nosotros hemos hecho hasta ahora lo siguiente. Imaginaros que tengo A igual a 3. Y hago B igual a A. Y ahora hago B más más. Vamos a detenernos en este código que está ahí puesto. Int vale 3. B lo hago igual a A. Y después hago B más más. ¿Estamos de acuerdo? Bien, después de hacer esas tres sentencias, ¿cuánto vale B y cuánto vale A? Por ejemplo, empecemos por B. ¿Cuánto vale B? B vale 4. ¿Y A? 3. Efectivamente. B vale 4 y A vale 3. Voy a hacer lo siguiente. Tengo mi punto P y mi punto Q. Voy a cambiarle las coordenadas a Q. En vez de poner las mismas, voy a ponerle otro. 3.C, por ejemplo. Voy a hacer P igual a Q. Y ahora voy a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Es algo parecido a lo que he hecho antes, ¿no? Pero en vez de con tipo int, con tipo punto. ¿Cuánto vale la abscisa de Q después de esa sentencia? La abscisa de Q vale 4. ¿Y la abscisa de P? Alguien dice que 3. ¿Alguien opina lo contrario? Vamos a salir de duda, ¿no? ¿Qué tendría que poner aquí para que me sacara la abscisa de P? Esto, ¿no? ¿Lo veis? Vale 4. No debería sorprenderos tanto. Efectivamente, cuando yo he hecho P igual a Q, ¿qué le pasa a P y qué le pasa a Q? Que los he hecho idénticos. Idénticos, idénticos.
apuntan a la misma caja. Quedaros con esa idea gráfica en la cabeza. Tengo P, tengo Q, dos flechas a una cajita. Si yo cambio un elemento que está en la cajita, cambio P y cambio Q, porque, insisto, son la misma caja, son idénticos. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de identidad, como veis, es mucho más que el concepto de igualdad, porque una cosa que en C hacíamos con tipo int, yo modificaba la B, y aunque hubiera hecho B igual a A, pues cambiar B no cambiaba A. En Java, cambiar Q cuando se ha hecho idéntico a P es cambiar P también. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen objetos idénticos, porque si yo hago dos objetos idénticos, significa que cualquier cambio que haga sobre uno repercutirá sobre el otro. Es decir, fijaros, cuando yo he hecho esto, P igual a Q, imaginémoslo de forma gráfica. Yo tengo una cajita para P y otra cajita para Q. Tenía dos cajitas. La cajita de P tenía un 2 y un 0. Y la cajita de Q tenía un 3 y un 0. Cuando yo he hecho P igual a Q, lo que ha pasado es que la cajita de P ha desaparecido. Y P ahora apunta a la caja que tenía Q. Las dos apuntan al mismo sitio. ¿De acuerdo? Y por tanto, todo cambio que se haga sobre Q queda hecho sobre P, porque la caja que inicialmente tenía los valores 2 y 0 se ha perdido para siempre. De hecho, es imposible volver a recuperar el valor que tuviera P antes de esto, antes de hacer la asignación P igual. Ya el valor de P se perdió. Una cuestión de detalle de implementación, por si a alguien le gusta esos detalles de bajo nivel. Java tiene lo que se llama un recolector de basura. ¿Qué significa eso? Pues fijaros, la cajita que tenía P se ha quedado ahí en la memoria. Y alguien puede decir, bueno, eso me está ocupando ahí sitio en la memoria. ¿Qué pasa con esa cajita que se ha quedado sin nadie que la enlace? Bueno, pues que Java, durante la ejecución del programa, las zonas de memoria que se hayan quedado ahí aisladas, las va borrando. Eso se llama un recolector automático de basura. De forma que, pues, los objetos o las variables que no vayan siendo usadas, pues directamente van siendo quitadas de la memoria.